Imagina por un instante que el acero de tu espada, la misma que ha bebido la sangre de enemigos en los confines del imperio, se convierte de pronto en el objeto más pesado y maldito que jamás hayas cargado. Los muros de este campamento romano, erigidos con piedras volcánicas y protegidos por la luz trémula de las antorchas, que apenas logran ahuyentar las sombras del atardecer, guardan un secreto que los libros de historia suelen ignorar con elegancia. Si te apasiona descubrir qué es lo que realmente mantenía a los hombres más poderosos del mundo antiguo bajo un control absoluto, quédate conmigo, pues hoy descifraremos la regla psicológica más aterradora que un soldado romano enfrentaba, una que hacía que la muerte en el campo de batalla pareciera un alivio dulce y pasajero. Antes de comenzar este recorrido por la psique de las legiones, suscríbete a nuestro canal para no perderte las revelaciones oscuras de la antigüedad que nunca te enseñaron en los libros escolares. Estamos aquí, en el corazón de un campamento militar, un lugar donde el suelo de tierra compactada guarda el eco de miles de sandalias marchando al unísono. El aire huele a leña quemada, a sudor viejo y al hierro oxidado de las tiendas de campaña. Aquí, un legionario no teme a una flecha germana o a un golpe de lanza galo. La verdadera amenaza es invisible. Es un espectro que habita en el silencio de los camaradas y en la mirada gélida del centurión. Existe una regla no escrita, un código de honor tan rígido que fractura la mente antes que el cuerpo. No se trata del entrenamiento físico, que por sí solo ya es una tortura diseñada para convertir hombres en máquinas, sino de la decimatio, una herramienta de control psicológico que transformaba a un grupo de hermanos en jueces y verdugos de su propia sangre. Imagina el pavor de estar formado en la línea, bajo la luz mortecina de los candiles de aceite que cuelgan de los postes de madera, mientras el aire se vuelve denso, casi irrespirable. La decimatio exige que, ante una falta colectiva de valentía o una desobediencia que comprometa la integridad de la legión, 1 de cada 10 hombres sea condenado a muerte, no por un verdugo desconocido, sino por sus propios compañeros. ¿Puedes sentir el peso de ese silencio? ¿Puedes imaginar la mirada de tu mejor amigo, el hombre con el que compartiste el pan y el miedo la noche anterior, sabiendo que el destino ha dictado que él debe ser quien levante el garrote contra ti? No es solo el miedo a morir, es el miedo a romper el vínculo sagrado que te une a la legión. La psicología romana entendía algo que los ejércitos modernos apenas comienzan a comprender. El mayor castigo no es el dolor físico, sino la deshonra total y el aislamiento absoluto dentro de la unidad. El legionario era educado para creer que su existencia individual era insignificante frente al estandarte del águila. Sin embargo, cuando llegaba el momento de la aplicación de esta regla, la mente sufría una fractura dolorosa. El soldado debía elegir entre su instinto de supervivencia y la lealtad ciega al grupo. Si te negabas a cumplir con tu parte en la ejecución, el estigma de cobardía te perseguía hasta el último aliento. La deshonra era una mancha que no solo te marcaba a ti, sino a toda tu estirpe. En este campamento, rodeados de armaduras que brillan bajo la luna, la disciplina era una jaula de oro y espinas. ¿Cómo se vive sabiendo que tu propia vida es un número en una cuenta y que, en cualquier momento, el azar puede obligarte a destruir lo que más amas? Esta no era una forma de justicia, era una forma de control mental que anulaba la voluntad humana hasta dejar solo el instinto de no ser el paria, de no ser el señalado. Observa las sombras alargadas que se proyectan sobre los muros de piedra de este recinto. Cada esquina de este campamento parece susurrar historias de hombres que prefirieron la lanza enemiga antes que enfrentar el juicio de sus iguales. El miedo a la vergüenza pública, al desprecio silencioso de los otros y al peso insoportable de haber fallado a la legión era una tortura psicológica mucho más persistente que cualquier herida superficial.
Un soldado podía vendarse un corte, pero no podía vendarse el alma cuando ésta había sido despojada de su propósito y de su honor ante los ojos de sus camaradas. Esta regla transformaba la psique del soldado en un espejo cóncavo donde solo podía verse el reflejo de sus propios fracasos. La lealtad, entonces, dejaba de ser un acto de amor o deber para convertirse en un mecanismo de defensa contra el terror absoluto al abandono. Es fascinante notar cómo, incluso en la penumbra de este campamento, la estructura jerárquica lograba que el soldado se vigilara a sí mismo. No necesitabas un centurión vigilándote tras la espalda. Tenías a tus compañeros, quienes a su vez temían tu juicio tanto como tú el suyo. Era un círculo perfecto y vicioso de vigilancia mutua. La decimatio no solo limpiaba las filas de los débiles, sino que fortalecía el vínculo traumático entre los supervivientes. Aquellos que sobrevivían a la ejecución de sus compañeros quedaban marcados por un trauma que los hacía aún más letales y obedientes. Se convertían en hombres que no tenían nada que perder, porque ya habían perdido su humanidad al levantar el garrote contra su propia sangre. ¿Qué clase de hombre retorna de un evento así? Uno que ha enterrado su capacidad de dudar. Mientras caminamos por los pasillos de este campamento antiguo, las antorchas siguen consumiéndose, dejando tras de sí un rastro de humo denso que se mezcla con el aire frío de la noche. El peso de esta historia es real, palpable en el silencio de las piedras que han presenciado tanto dolor. Nos hemos adentrado en un terreno donde la lógica militar se encuentra con el abismo de la mente humana. Hemos visto cómo la disciplina, llevada al extremo, se convierte en un arma psicológica de doble filo. La lealtad no nacía de la virtud, sino de la desesperación compartida. El legionario era, ante todo, un prisionero de su propia lealtad, un hombre que prefería vivir en el infierno de la obediencia antes que enfrentar el vacío del ostracismo. Al observar la armadura que cuelga en el rincón, impecable pero vacía, me pregunto qué habría pasado si uno de ellos se hubiera atrevido a cuestionar la raíz de este miedo. Pero en la Roma de los grandes imperios, la duda era una enfermedad que se extirpaba con la misma frialdad con la que se afilaba una espada. La regla que hoy hemos analizado es la prueba definitiva de que para gobernar el mundo no bastaba con tener el mejor acero o la mejor táctica. Había que poseer la mente de aquellos que estaban dispuestos a morir por un estandarte. Cada legionario llevaba consigo el peso de esta posibilidad, una sombra constante que dictaba sus movimientos, sus palabras y hasta sus silencios. Por eso, cuando escuches hablar de la gloria de Roma, recuerda a este campamento. Recuerda el brillo de estas antorchas y recuerda que detrás de cada gran conquista existió un costo psicológico tan alto que apenas podemos dimensionarlo. La historia no se trata solo de batallas ganadas, sino de los silencios impuestos y de los miedos que, en la oscuridad, formaron el carácter de quienes forjaron los cimientos de nuestra civilización. La pregunta que queda flotando en el aire entre estas paredes de piedra que han sido testigos de siglos es si el precio de esa grandeza era justificable. ¿Es el honor algo que se puede imponer mediante el terror o es simplemente la máscara que usamos para esconder el pánico a ser olvidados por el grupo? Mientras el fuego se agota y las sombras terminan por devorarlo todo, te invito a reflexionar sobre cuántas de nuestras propias estructuras modernas no son más que ecos de este mismo miedo ancestral al juicio de los demás. La historia tiene la extraña capacidad de volver a contarse si sabemos cómo escuchar. Si este viaje a través de los secretos más oscuros de la Legión te ha dejado cuestionando lo que sabías sobre la disciplina y el honor, no te vayas sin dejar tu huella en los comentarios, compartiendo qué parte de este misterio te ha parecido la más inquietante.
Tu curiosidad es el motor que nos permite seguir sacando a la luz estas verdades ocultas que la historia ha intentado enterrar bajo el peso de los siglos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque en nuestro próximo encuentro seguiremos desenterrando los enigmas que definieron al mundo antiguo, revelando la historia que nunca antes fue contada.